Qué emotivo, ¿verdad? El acto. Señoras empresarias, señores empresarios, inteligencia emocional. Inteligencia emocional y abrazar las emociones. Con eso nos quedamos. Bueno, pues cambiamos completamente de tercio y ahora, para este panel que comenzamos ahora, les voy a sugerir que saquen aguja e hilo porque vamos a tejer. Vamos a tejer alianzas. Las empresas son parte del tejido social, pero al mismo tiempo son constructoras activas de ese tejido, que es la base de la estabilidad y del progreso. Hay compañías socialmente muy responsables que son un modelo, no solo por su implicación con la sociedad, sino por la laboriosa tarea de tejer alianzas y crear redes que favorecen a las personas. Las empresas, desde luego, no son entes aislados. Las empresas forman parte de un tejido en el que es importante no solo estar dentro, sino también ser proactivo. Fiel, un año más, al Congreso de CEAPI, el presidente de Europa Press, don Asís Martín de Caviedes, va a ser el encargado de moderar este panel. Es ingeniero de ICAI y máster en Economía y Dirección de Empresas por IES en Barcelona. Cuenta con una amplísima experiencia profesional en banca internacional. Desde 1994 ocupa la presidencia ejecutiva de Europa Press. Europa Press, con más de 600 profesionales, es la primera agencia de noticias privada de habla hispana del mundo. Se trata de una agencia de marcado carácter familiar, propiedad de la familia de Martín Caviedes. Don Asís, bienvenido, suya es la palabra. Muchas gracias. Vas a iniciar cambiándote un poco. No es un cambio, es una continuación de lo que nos han presentado los jóvenes. ¿Y por qué? Porque esta es la mesa social. Evidentemente las alianzas forman parte del ámbito social, pero, insisto, esta es la mesa social. Aquí hay una continuidad. Absoluta. ¿Podemos saber qué has apuntado en tu papel? Exacto, sí, es una continuidad. Ahora verás. ¿Qué has apuntado en el papel del sentimiento? Pero ya verás. Vale. Mira, déjame que un poquito inicie. Ven cómo va de tejer la cosa, lo ven, ya está aquí. Pero déjame que inicie un poquito, digamos, la presentación. Vamos a ver, la pandemia, más que suponer un cambio en las tendencias sociales, lo que ha hecho es acelerar las tendencias sociales. Y quizás el elemento más importante, por lo menos en mi manera de ver las cosas, es la inclusión de la ESG en la gobernanza, tanto política como empresarial. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la parte E, la parte de environment, tiene ya un ámbito normativo y un ámbito de obligado cumplimiento que de alguna manera no asegura, pero sí favorece que las compañías opten por un modelo de gerencia y de gestión empresarial muy cuidadoso con el medio ambiente. También la parte de gobernanza tiene un marco normativo y un marco de obligado cumplimiento, pero no la responsabilidad social, no la S. Y esta mesa va de la S. Esta mesa va de la importancia que tiene para el sector empresarial y también para el sector público la responsabilidad social, la acción social en red, y por eso creo que no se puede tener mejor panel que el que tenemos con nosotros, que lo voy a presentar muy brevemente para poder entrar directamente en el debate. Bueno, a mi izquierda tenemos a Mireia Cisneros. Mireia nació en Santiago de Chile, se mudó a Venezuela a la edad temprana, de 8 años, ¿verdad, Mireia? En el año 2013 emigró a Panamá con sus 6 hijos. Estuvo casada con el reconocido empresario venezolano Osvaldo Cisneros Fajardo, quien falleció, como sabemos, lamentablemente a finales del año 20. En Caracas se gradúa en psicopedagogía y posteriormente lo complementa estudiando administración de empresas, combinando su potente formación académica con un fortísimo, insisto, fortísimo, ámbito, sentido social, de conciencia social. Esto la llevó a convertirse en un agente de cambio para el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas de Iberoamérica. Sus actividades y programas son muy numerosos, entre los que cabe destacar, y nos hablará de eso, la Fundación de Unidos en Red. Bueno, tenemos al siguiente, ya ha sido presentado porque ha sido quien ha apadrinado este precioso acto de Escolas, José María del Corral. De verdad, es un auténtico honor tenerte con nosotros. Tú sí que eres, de verdad, un auténtico
digamos, actor en el ámbito de la ESE. José María del Corral es teólogo, es pedagogo, es actualmente el director mundial, como nos ha presentado, de Escolas, que fue un proyecto designado por el Papa Francisco, con quien ha trabajado conjuntamente más de 20 años. Digo bien, ¿verdad, José María? Junto a Enrique Palmeiro, en el año 2013, lanzó Escolas Ocurrentes, una red de escuelas y redes educativas para integrar a todos los alumnos a través del arte, el deporte y la tecnología. Hoy Escolas, como nos has contado, está presente a través de una red educativa en 190 países, repito, 190 países de los 5 continentes, con sedes en Argentina, Ciudad del Vaticano, Colombia, España, Haití, Japón, Italia, México, Mozambique, Panamá, Uruguay. Bueno, no sigo, ¿no? Integrando a más de 400.000 centros educativos y llegando a más de 1 millón de niños y jóvenes en todo el mundo. Seguidamente está mi buena amiga de hace muchos años, ¿verdad que sí, Isabel? Buenos amigos somos. Isabel Estapé. Isabel Estapé es una persona muy importante para quienes no la conozcáis, en España la conocemos todos. Isabel es miembro del Consejo de Administración de Criteria Caixa desde su fundación. Isabel es patrona de la Fundación La Caixa, es miembro del Consejo de Administración de Naturgy, de su Comisión de Auditoría y de Control y de su Comisión de Sostenibilidad. También es notario de Madrid, su profesión, y es académica numeraria de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Todo un honor, amiga Isabel, tenerte con nosotros. Ser amiga tuya es el gran honor. Bueno, pero también tengo que expresar admiración por Marta Marañón. Marta Marañón Medina es la directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Ayuda en Acción. Promueve desde dicha entidad las alianzas estratégicas, que es de lo que va esta mesa, con el sector privado y con la sociedad civil ya desde el año 2011, digo bien, ¿no? Formando parte de su equipo directivo y siendo una de sus portavoces. Actualmente es también vocal de la Junta Directiva de Forética y de la Asociación Española de Fundaciones. Es licenciada con grado en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y con un máster en Gestión del Paisaje y Territorio. Posteriormente, Marta se especializó en evaluación de programas y políticas públicas y realizó en el año 2013 el programa de liderazgo e innovación social en las organizaciones no gubernamentales de la Escuela ESADE. Y como no podía faltar, porque a esto hay que darle peso académico, ¿verdad? José Ramos Rodrigo, tú eres el que vas a dar peso académico a esta mesa. José Ramos Rodrigo es licenciado en Economía y Administración y Dirección de Empresas, es doctor en Economía y desde el año 21 es nombrado director general de Planeta Formación y Universidades en Madrid, así como el director general de la muy prestigiosa, para quien no os conozcáis, muy prestigiosa Escuela EAE de Madrid. Bueno, pues tanto tenemos un panel amplio, un panel múltiple, y vamos a empezar, por tanto, con el tema. Yo lo que os pediría, si os parece bien, es que toméis 2 o 3 minutos. Cada uno de vosotros para explicar lo que estáis haciendo en el ámbito de la ESE, y si os ayudan o no, o vuestra experiencia en el campo de las alianzas, siempre que estas alianzas estén enfocadas, obviamente, hacia la ESE. Empiezo por ti, Mireia, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Nuria, por sacarme un poco de mi casa y traerme aquí a seguir con lo que es la pasión de mi vida. Tengo 21 años dedicada a la responsabilidad social. En Venezuela fundé una fundación de fortalecimiento institucional en el 1999 que continúa activa, y lo que hacemos es fortalecimiento técnico, humano y de todos los tipos que podamos hacer para resolver los problemas que tenemos allá. Esta iniciativa creció y la hice internacional cuando me mudé a Panamá y se llama Unidos en Red. Con Unidos en Red hicimos una alianza con CEAPI de invitar a todos los participantes y miembros de la red de CEAPI a sumar sus iniciativas sociales para poder comenzar a compartir las prácticas. Durante todo este tiempo también he estado llevando el área de responsabilidad social y creando de manera sistemática estas áreas en el grupo de empresas familiares.
Hoy en día pues tengo un gran desafío que no solamente es seguir con esta responsabilidad de la responsabilidad social corporativa, sino también de liderar algunas de las empresas después del fallecimiento de mi esposo. Esto ha hecho pensar que, aparte que no es la S que es la que vamos a hablar, sobre la gobernanza, pues muchas lecciones aprendidas desde entonces, ¿no? Porque realmente es cuando, con las vivencias de cada uno en nuestros países, es cuando cada una de estas teorías o estos mensajes que recibimos es cuando los tenemos que ir adaptando. Y creo que ese es el gran secreto, entender el concepto y adaptarlo a la realidad de cada uno. Y creo que es el gran desafío porque a veces no estamos midiendo peras con peras y manzanas con manzanas porque todo necesita una adaptación. Hay que hacer como traductores de lo social de manera permanente. Muy bien. A ver, ¿tú cómo lo ves? Nos has contado un poco antes en el precioso acto, pero amplía un poquito más. Sí, permítame ir unos segundos a la historia. No soy historiador, pero me parece que el simple presente hay que entenderlo de las raíces de la historia, que no nos podemos olvidar. Como decía, acá tengo colegas de Argentina, también de Uruguay. Argentina estaba en llamas cuando Jorge Bergoglio asume como obispo en Buenos Aires. Era el todos contra todos. No sé si se acuerdan, porque después fueron muy populares las cacerolas, que la gente salía a las calles y las golpeaba, diciendo que se vayan todos. No decía que se vayan estos o aquellos, sino todos. Si la gente gritaba en las calles de Buenos Aires y del país, que se vayan todos. No se creía en la clase política, no se creía en los dirigentes. El vecino pasaba a ser una amenaza, porque había saqueos. La gente rompía los negocios y robaban las cosas. Había gente revolviendo la basura, que eran los cartoneros que recién empezaban en un país rico como Argentina, de la basura para comer. Así asume el Papa Francisco Buenos Aires, para aquellos que no recuerdan. En medio de ese caos me convoca, yo me dedicaba a trabajar con chavales en situación de riesgo, me convoca y me dice, ¿qué podemos hacer con los jóvenes? ¿Qué les pasa? Y yo, que no lo conocía mucho en ese momento, al Papa Francisco, le digo, mire, padre, le ofrezco al revés, más que yo contarle qué les pasa, que usted los escuche. Entonces me fui y toqué el timbre de la comunidad judía, la AMIA, donde había explotado la bomba y habían muerto tantos argentinos. La AMIA en Argentina es un símbolo. La directora de educación judía tuvo la generosidad, no solamente de recibirme, sino de que juntos, con chicos católicos y judíos, ir a buscar chicos, chavales, musulmanes, en la avenida San Juan, en el centro islámico. Y de ahí evangélicos. Y se juntó el primer grupo de jóvenes de 15, 17 años, judíos, musulmanes, católicos y evangélicos. Y se entusiasmaron tanto como estos chicos hoy, de estos días aquí, tanto que trabajaron 6 meses. Imagínense, estos fueron 2 días, 6 meses. Fueron al Congreso, a la legislatura de la ciudad, a la Comisión de Educación, a los diputados, hoy hablaban de política, y le dijeron, este es nuestro proyecto de ley. Imagínense la cara, las risas, de ver a chicos judíos, católicos, musulmanes, evangélicos, de 16 años diciendo, queremos esta educación. Los tomaron al principio medio para, ¿cómo se dice en España? Para la joroba, no sé cómo se dice. Y claro, estaban tan bien preparados los chicos, mostrando los presupuestos subejecutados, y ellos decían, queremos una educación que nos dé sentido. Cuando mi papá pone un billete de 100 al policía en el registro para que no le haga la infracción, no importa a qué colegio voy yo, eso me marca a mí mucho más que todo lo que me puedan decir en el aula. Cuando voy a comprar un vestido a una gran tienda de moda y porque tengo 5 kilos de más, no hay ese vestido para mí, eso a mí me marca. Imagínense bulimia, anorexia en adolescentes, la cantidad de muertos y muertas que hay. Esas cosas concretas de la vida, decían los chicos a los diputados, son los que nos educa. Fue tan fuerte, tan convincente, que no solamente lo aprobó la Comisión de Educación, lo giró al recinto, sino que un mes después, por unanimidad de todos los partidos políticos, Santiago de Estrada decía, se votó y se aprobó la ley 2169,
el diario La Nación, Clarín, titulaban el día siguiente la primer ley hecha por los jóvenes. Cuando el Papa Francisco ve que lo que nosotros los adultos no hemos podido hacer, lo habían hecho chavales de esas edades, dijo, el camino va por acá. Y así arrancó este sueño de hacer realidad lo que hoy se hablaba a la mañana. Muchas gracias. Muy espectacular. Isabel, tú eres una mujer importante. No, importante nada, ni en mi casa. Hazme caso que te conozco hace años. ¿Cómo vives tú la S? Pues mira, iba a deciros otras cosas y sin embargo, ahora que dices cómo vivo la S, imagínate si he tenido preocupación toda la vida, que cuando ingresé en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras en España, inciso, ahora que estamos con lo del género, fui la primera mujer en España, el discurso que elegí de ingreso fue la erradicación de la pobreza como fin de todo economista del siglo XXI. Es decir, nunca ninguno de los 35 académicos que me habían precedido había hablado de la pobreza, y esto en un foro absolutamente de economistas, para que veas cómo vivo la S de social. Yo lo primero quiero dar las gracias por estar aquí, sobre todo de participar en esta mesa, que me parece la mejor de todas, Nuria. En un congreso de empresarios no puede faltar bajo ningún concepto la solidaridad, la sostenibilidad, la S de social. Y también el placer, pues por ser la anfitriona en mi calidad de la Fundación La Caixa. Sí que puedo decir que cada vez más ESG se ha convertido en el gran campo de batalla de todas las grandes empresas, y yo diría también de las medianas. Aquí abriría un pequeño inciso, una brecha, me parece que media un abismo entre lo que se está viviendo en Europa, en España, en ESG, y lo que se vive en ESG en Sudamérica, en Latam. Incluso les diría que Estados Unidos va mucho más rezagado que nosotros en este aspecto. Nosotros desde la Fundación La Caixa, que como sabrán pues es la primera de Europa, la tercera del mundo, lo tuvimos clarísimo desde hace muchos años, y por eso constituimos un holding específico que se llama Criteria, del que penden todas nuestras participaciones empresariales y que son con las que nutrimos los miles y miles de proyectos sociales a los que todos los años atendemos. Nada más y nada menos que unos importes en los últimos años de más de 500 millones de euros anuales, de los cuales el 60% van dirigidos a la S. A mí me gusta mucho siempre repetir aquella frase de Einstein que decía que intentar eliminar la riqueza para que no hubiese pobres era tan absurdo como intentar eliminar a los genios para que la gente fuese más inteligente. Y esto es un poco lo que consideramos desde Caixa, que hay que fomentar la riqueza como sea para que de esta manera podamos ayudar mucho más. Como antes nos decía el moderador, yo también formo parte de la primera gasista de este país y tercera energética, y para nosotros pues la sostenibilidad es clave, y además gran parte de nuestro presupuesto pues está en Latam, en los países sudamericanos, y allí tenemos pues compromisos altísimos en todos estos países. Lo que pasa que sí es cierto, y si quieres ya meto un poco de puya, pues que, como decía antes, Latam va muy atrasado, pero sobre todo el caos regulatorio que nos encontramos en estos países y los niveles de corrupción hace muchas veces muy difícil implantar nuestros parámetros, digamos, sociales, pues implantarlos en las empresas y en los proyectos que tenemos en Sudamérica. Concretamente tenemos una alianza en México con Inbursa muy fuerte, y todos estos parámetros intentamos traspasarlos allí. Yo tengo muchos amigos empresarios latinoamericanos y siempre me dicen lo mismo, dice, es que vosotros jugáis en otra liga, nosotros lo que tenemos que hacer es erradicar la pobreza antes de hablar de género, de suprimir la minería o de suprimir los gases contaminantes. Yo creo que las alianzas tienen y pueden ser imprescindibles
para avanzar en este terreno en Sudamérica. Y yo antes, en plan jocoso, le decía a alguno con Tertulio o a alguno de los invitados, le decía, le vamos a proponer a Nuria que a partir de ahora CEAPI se llame CEAPIS y le metemos la S, que no sé si es S de social, de sostenibilidad. No te adelantes, que eso es una de las propuestas, Nuria. Te va a caer encima. Y termino. Pero vamos a ver, por lo que te conozco, Marta, tú sí que de verdad conoces el territorio. Pero además, de verdad. O sea, que ¿cuál es tu experiencia? Cuéntanos un poco. A trabajar en... ¿No se oye? Vivo la S con vocación de servicio porque trabajo full time en ayuda en acción a nivel ejecutivo, vamos, que no estoy en el órgano de gobierno de la organización, en el patronato, sino directamente con el equipo de base, ¿no? Ayuda en Acción nació hace 40 años con la misión de reducir la pobreza y contribuir a reducir las desigualdades sociales en todo el mundo. Estamos presentes en 20 países, 13 de ellos en América Latina. O sea, la identidad de Ayuda en Acción no pasa pasa por América Latina, ¿no? Nosotros forjamos alianzas con el sector privado prácticamente desde que nacimos. Lo que pasa es que al principio hacíamos colaboraciones con el sector privado, que eran recurrentes o no, puntuales, prácticamente había el sector privado ponía, digamos, la financiación y nosotros ejecutábamos, era una transacción. Después, en el año 2011, a raíz de la crisis económica en este país, nos dimos cuenta de que había que colaborar sí o sí con mayor profundidad, con una visión compartida con el sector privado. Y cambiamos el enfoque de colaboración hacia un enfoque de alianzas. Ya lo llamamos enfoque de alianzas. Después vino la Agenda 2030 y nos aliamos completamente con la Agenda de Naciones Unidas, con los ODS, ¿no? Y ahora hemos creado un área que llamamos, con un anglicismo, pero bueno, Impact Partnerships, donde lo que estamos es generando alianzas con impacto. Precisamente el título del Congreso de este año es Transformación e Impacto Social. Nosotros creemos que es fundamental transformar y cambiar vidas, ¿no? Entonces, y ese impacto hay que saber medirlo. Yo antes de entrar en Ayuda en Acción era evaluadora, estuve viajando por los países más frágiles de todo el mundo, evaluando proyectos. Entonces tenemos ese know-how de cómo medir el impacto, que es fundamental, ¿no? Y en Ayuda en Acción, pues por ejemplo, ahora mismo te diría que estamos yendo incluso creyendo que con las alianzas se puede no solo hacer proyectos, sino modelos que sean replicables, que se puedan escalar. Y aprendemos, muchas veces traemos nuestra experiencia de América Latina aquí y otras de aquí para allá. Por ejemplo, estamos creando modelos, ¿no? Uno de los modelos es un proyecto que se llama Escuelas Residentes Digitales, que hicimos en España a raíz de la COVID y que ahora estamos listos, lo hemos pilotado con ayuda de la CAF y ahora estamos preparados para llevarlo a América Latina. Necesitamos, lógicamente, aliados para poderlo implementar. Tenemos una aplicación que hemos hecho con mujeres en el México y en el corredor centroamericano con mujeres migrantes para garantizar su seguridad, una aplicación digital que está buscando todos los centros de salud, puestos de información, etc. Estamos apostando por la innovación tecnológica, ¿no? Y luego tenemos una tercera iniciativa que se llama Social Solver, que nos hemos aliado con una empresa de ingeniería, que lo que hacemos, tiene una red de 20.000 ingenieros, entonces nosotros levantamos los retos sociales que detectamos a nivel local junto a las comunidades más desfavorecidas que suelen estar en el entorno rural, detectamos esos desafíos sociales, esos retos sociales y a través de la empresa, que es una plataforma digital de innovación abierta, buscan los ingenieros soluciones que sean adaptadas al terreno y las implementamos. Esto acaba de nacer y estamos, de hecho, buscando empresas que quieran ser promotoras de esta iniciativa. Y luego, para decir que me decías, ¿cómo lo vives? Pues lo vivo, yo me dedico a buscar alianzas. Entonces, es curioso, pero de esta mesa, menos contigo, que ya seguro que sacamos algo, pues, por ejemplo, con Mireia colaboramos a través de Unidos en Red y estamos en Venezuela también estableciendo sinergias de colaboración con Venezuela Sin Límites. Escolas acaba de entrar en Forética, yo represento en Forética a todo el sector, a los 18, casi 20 entidades sociales, somos un 10% de los socios de Forética y con la Caixa colaboramos desde hace muchísimos años, os estamos muy, muy agradecidos. En estos momentos estamos con colaboración en Mozambique y en España, en distintas comunidades autónomas. Entonces, pues bueno, es una manera de también que sea algo más transformador, ¿no? Pero bueno, ya seguimos hablando con... Bueno, aquí hay muchos empresarios, el llamamiento es clarísimo,
si queréis encontrar una plataforma de colaboración para alianza estratégica, yo escogería la Fundación Ayuda en Acción. Bueno, pero la parte académica es también muy importante, porque al final eso es conocimiento, eso es talento, eso es educación superior. Cuéntanos, José, cómo desde la parte académica, en tu escuela de negocios prestigiosa de Madrid, ¿cómo vivís la ESE? ¿O cómo educáis en la ESE? ¿O cómo sensibilizáis a los educandos en la ESE? Bueno, primero de todo, buenos días a todos y Marta, cojo el guante, o sea que tienes la escuela abierta y hablaremos seguro de ello. Bueno, tenemos una responsabilidad, yo creo que los educadores, y hablo desde mi faceta casi de educador más que de gestor, tenemos una obligación de formar a las futuras generaciones sobre una realidad que ocurre, ¿no? Yo creo que si algo que nos caracteriza a EAE, a la Escuela de Negocios, es que intentamos formar a esos directivos, a esos futuros líderes, siempre desde una óptica social, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que nos ha dejado de manifiesto toda esta pandemia que estamos dejando ya atrás, que ya cada vez vemos más la luz al final del túnel, es que la sociedad ha evolucionado, la economía ha evolucionado y los directivos y empresarios que estamos formando en la escuela tienen que virar hacia una perspectiva muy social en su desarrollo económico, ¿no? Yo creo que el crecimiento económico ya no se discute que tiene que estar bajo ese paraguas que antes decía Isabel de los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, ¿no? Yo creo que esto está impregnando ya y los jóvenes que vienen a formarse vienen con esa mentalidad de formarme para ser líder, para ser directivo, pero siempre en un entorno pensando en cuáles son los objetivos para dejar una sociedad mejor, ¿no? Concretamente a la ESE, nosotros, concretamente con CEAPI, hemos desarrollado este primer año el primer observatorio sobre tendencias de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en Latinoamérica, ¿no? Los resultados han sido apasionantes porque ha sido un termómetro para entender cómo está la realidad de las empresas, no solo en España, sino también en Latinoamérica, con respecto a la responsabilidad social corporativa y a la sostenibilidad. Y uno de los aspectos, y volviendo a la ESE que comentabas antes, Asís, es, por ejemplo, que una de las preocupaciones de la mayor parte de los empresarios está, lógicamente, en el cambio climático, que antes aludías, que es algo que ya está regulado y que se trabaja y que está muy en la prensa, ¿no? Y en los medios de comunicación, pero el segundo gran problema era el tema de la desigualdad, las desigualdades sociales, como un elemento esencial y que perjudica mucho el desarrollo económico y perjudica mucho el desarrollo empresarial. Por tanto, nosotros desde una escuela de negocios, desde la formación, lo que tenemos que hacer es abrir las puertas a la escuela para sensibilizar a los futuros empresarios, para sensibilizar a los futuros directivos, para que entiendan realmente cómo podemos avanzar en este desarrollo económico, cómo podemos generar riqueza, ¿no? Porque ahora lo que se trata de esa responsabilidad social no es tanto el devolver a la sociedad, sino que la sociedad genere riqueza y para eso tenemos que formar a los directivos bajo la concienciación de que tiene que ser un entorno en el que aboguemos, lógicamente, por el desarrollo social, que es esencial, si no sería imposible, ¿no? Este reloj va súper deprisa, eso es un horror. Sí, perdón. Entonces, igual. Eso me obliga a pediros que la pregunta que os voy a hacer la respondáis en un minuto. Y me gustaría dejar de ti para el final, para que nos cuentes cómo está funcionando este proyecto con CEAPI Social. Te dejo a ti para el final. Entonces, si quieres, la pregunta contigo empezamos sería, ¿pensáis de verdad que la ESE está condicionando la estrategia de las empresas? ¿Sí o no? Sí, y luego hacemos la ronda. Pero vamos a ser sinceros. Yo creo que están invirtiendo muy mal en educación. Yo le dije al representante del Banco Mundial que si no queremos cuidar a los chicos, por lo menos cuidemos la plata. La plata no es para los amigos. Y la tasa de retorno en educación es fundamental, y es seria, y se mide, y es evaluable. En San Antonio de los Cobres se suicidaban 30 chicos por año en una población de 6.000 habitantes, adolescentes como los que vimos hoy. Se invertía mucha plata, pero se suicidaban 30 chicos. Hicimos la experiencia a través del deporte, del arte, muy sencillo, dándoles un sentido. No solamente un trabajo, un sentido. Hace 5 años que no hay un solo suicidio. Está documentado. El BID midió el impacto en Paraguay. Hicimos las jornadas escolares extendidas junto con el BID. No era simplemente gastar el 6% del PBI en educación. Las jornadas escolares extendidas en las escuelas más pobres lo hicieron chicos voluntariamente, adolescentes, enseñando deporte, arte, y aumentó la retención escolar y todas las competencias blandas. Por lo tanto, se puede y se invierte mal. Isabel, en conciencia, ¿tú de verdad piensas que la ESE está metida dentro de la estrategia empresarial?
en las empresas que yo represento, todas las empresas del grupo La Caixa, sin lugar a dudar, sí, porque además es que yo sostengo algo, el capitalismo o se convierte en un capitalismo social, con S mayúscula, o el capitalismo no sobrevivirá porque los populismos arrasarán con las empresas. Es decir, que aunque no lo lleves innato dentro de tu empresa, lo tienes que hacer por puro egoísmo, porque si no la empresa no va a sobrevivir. No puedo estar más de acuerdo. ¿Tú piensas, Marta, que las empresas de verdad meten la S en su estrategia, sí o no? Pero seamos sinceros. Yo creo que es el punto más débil de la ESG. Creo que se ha avanzado afortunadamente muchísimo en gobernanza. Todos los temas de compliance hoy en día son obligatorios y no solamente para las grandes empresas, las medianas y las pequeñas, sino también para las entidades sociales. Nosotros tenemos ahora mismo una unidad de compliance durísima, porque estamos accediendo a fondos internacionales de la Unión Europea, de fundaciones internacionales, y eso viene, lo hemos aprendido de las empresas, con lo cual se ha avanzado un montón. Creo que la Agenda 2030, la emergencia climática, está empujando a las empresas sí o sí a adaptar su estrategia hacia la sostenibilidad, y creo que la S se ha quedado un poco más floja. Creo que la S a veces no tiene suficiente presupuesto, a veces confundimos el asistencialismo con lo que es verdaderamente la generación de impacto y transformar esas vidas, cambiar esas vidas, no solo llegar a un nivel superficial, sino hacer, por ejemplo, el proyecto de Escolas parece que va buscando transformar vidas, ¿no? Que a lo mejor no llega a miles y a miles de personas, pero a los que llega les hace un cambio en su vida, ¿no? Entonces, esos son los tipos de iniciativas que hay que intentar apoyar y que van más allá, como decía, del asistencialismo, y yo sí que creo que hay que tomárselo en serio. O sea, que esa S se ha quedado, además que se ha quedado en medio, ESG, se ha quedado completamente ensandwichada. Sí, un poquito menguadita ahí, ¿no? Y sin embargo, antes se hablaba de responsabilidad social corporativa, tal, pero afortunadamente también la responsabilidad social corporativa ha dado un giro enorme, ¿no? Ya acabo, perdón. A ver, ¿qué dice la academia? No puedo estar más de acuerdo con Marta, yo creo, en el planteamiento. Es verdad que, como decía Isabel, las grandes multinacionales están ahí, están trabajando en la parte de la S, la parte social, pero cuando bajas al tejido empresarial, que en España ya sabemos que es fundamentalmente PYME, un 98%, ahí empiezas ya a tener grandes problemas, porque es verdad que no hay una concienciación. Hay una realidad y es que hay una preocupación, y ya si saltamos al espectro iberoamericano es más complejo todavía, ¿no? Por la dificultad. Entonces yo creo que en general hay una concienciación de la importancia, pero que solo las grandes compañías que tienen grandes recursos le prestan algo de atención. No a la misma medida que, por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema de la sostenibilidad ambiental, que está empujando mucho, pero yo creo que la asignatura pendiente todavía sigue siendo el tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, donde estamos muy lejos todavía. Bueno, el último minuto lo tienes tú, Mireia, para que nos cuentes a todos qué es lo que estás haciendo con CEAPI en el ámbito de la S. Bueno, nosotros hicimos, cuando comenzamos con CEAPI, la alianza con Unidos en Red, de manera de facilitar el intercambio entre los empresarios y sus fundaciones o sus iniciativas sociales. Quisiera invitarlos a todos a unirse a esta iniciativa. El trabajo que yo he hecho por 20 años a través de las fundaciones es especializarme en alianzas para el desarrollo social en Iberoamérica. Muchas veces los empresarios o las organizaciones se conocen o empresarios entre sí y poco se habla del tema social, aunque mucho estén haciendo. El rol que tiene el equipo de trabajo, que tenemos oficinas en Venezuela, Panamá, Miami, aquí en España y en Chile, es estar detrás de estas posibilidades de alianzas y facilitarles el intercambio, hacerles las reuniones. Yo siempre digo que a veces somos así como un Google donde conocemos la gente y referimos uno a uno, ¿no? Estoy buscando un programa que tenga cierto impacto en cierta área y quiero conocer quién es el que mejor lo hace, un especialista, una iniciativa en educación, en salud, en un país en particular o en toda la región. Y nosotros tenemos más de 800 organizaciones que conocemos con una base de datos que hemos ido construyendo a través de los años y muy apalancados también con la participación del BID. Entonces, este conocimiento que tenemos de organizaciones en la región nos ha permitido hacer esta alianza para comenzar pues, con CEAPI a cruzar esta información.
Tenemos el proyecto de DKV, que se incorporó a Alejandro Sanz, y también Acción Solidaria, como una de las iniciativas que iniciamos con CEAPI. Nuria, no cabe mejor reto, no cabe reto más bonito y no cabe reto más importante. ¿Sí o no? Sí. Oye, pues muchísimas gracias a vosotras y a ti, y a vosotros, perdón, en plural, por este encuentro y muchas gracias.